Hermanos, con esta situación que estamos viviendo, es importante que nosotros tengamos muy en claro qué es lo que pasa con nosotros cuando morimos. ¿Por qué digo esto? Porque han habido muchas muertes lamentables en nosotros, en nuestras vidas. Hay personas que han fallecido lamentablemente y hay gente que no tiene esa esperanza de vida. Y hay otros que ponen su esperanza en una idea que es errónea, como por ejemplo, bueno, se murió y ya está en el cielo con el Señor, por lo menos está descansando con el Señor. O tal vez si no haya sido una persona muy buena ese día y se murió, seguramente ya está en el infierno. O algunos creen que va al purgatorio, o tal vez que, no sé, que se le salió el alma y anda rondando por ahí, o cuando, no sé, tienen diferentes ideas, pero es muy importante en esos tiempos especialmente que nosotros tengamos bien claro qué es lo que pasa cuando una persona muere y qué es lo que la Biblia nos enseña de eso, para así poder estar cubiertos y no ser engañados, porque el enemigo va a querernos engañar y va a usar todas las armas para engañarnos. Entonces, yo he titulado este estudio de esa mañana como el árbol de la inmortalidad. Pero antes de iniciar, vamos a inclinar nuestros ojos para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en el cielo. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, porque nos has dado la dicha de reunir diferentes países, Señor, en este día santo. Y estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias por lo que en ella está escrito, Señor. Prepara nuestra mente y corazón para que podamos entenderlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos acá y pon las palabras en mi boca, Señor, para que sea para glorificar y santificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para nosotros poder entender qué es la muerte, qué pasa cuando nosotros morimos, primeramente nos tenemos que ir al principio, donde empezó todo. Vamos a ir en Génesis, tenemos que ver qué es la vida, entender cómo todo empezó, cómo Dios nos creó. Y para eso vamos a leer o vamos a ver qué es lo que nos dice Génesis, el capítulo 1, versículo 26. También en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Les traigo una ilustración para que vean cómo fue que Dios creó la vida. Presten atención. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Qué maravilloso. Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y él sopló en su nariz aliento de vida y eso hizo que formara un alma viviente. Entonces vemos de que la unión de la materia, el polvo de la tierra que él utilizó con sus manos, formó el cuerpo y sopló en su nariz aliento de vida. Nosotros en sí somos un alma. No es que tenemos un alma, es el alma es ese aliento de vida que Dios nos dio que hace que el cuerpo inerte, el cuerpo sin vida, se mueva, funcione, tenga ese espíritu. Pero en sí, esa unión es lo que hace que nosotros seamos un alma.
Muchos creen que nosotros tenemos un alma, que es lo que sale de nuestro cuerpo cuando morimos, pero en realidad ese es el espíritu, el aliento de vida que Dios nos dio, que es lo que sale y regresa a Dios. Tenemos varias enseñanzas y varios ejemplos en la Biblia que nos ilustran de que el hombre en sí es un ser viviente, un alma viviente. Y vamos a ver algunos ejemplos de esos. Por ejemplo, tenemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, y dice así: Así es, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Ven que aquí nos está diciendo de que Adán era en sí un alma viviente. En Génesis 7:22, hablando sobre el diluvio, dice así: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Eso nos dice también de que no solo el ser humano es un alma viviente, los animales también son almas vivientes, porque ellos tenían ese aliento de espíritu de vida en sus narices. Entonces decimos, el polvo de la tierra es igual al cuerpo. El soplo de vida es igual al aliento de vida, el espíritu, es el hálito, lo que le da vida al cuerpo. Y el alma es igual a un ánima, es un ser viviente, es el hombre, es un ser integral. Entonces, vamos a ver otros dos ejemplos que nos ilustran de que en su totalidad el hombre es un alma viviente. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Dice así: porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí Jesús nos está ilustrando de que el hombre en sí es un alma. Pero veamos lo que dice en Lucas 9:25. Esa es la misma enseñanza de Jesús, solo que se expresa un poquito diferente de lo que dice Mateo. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mis hermanos, la vida fue entregada al hombre como un don especial de Dios. Él sopló en su nariz aliento de vida, Él nos formó con sus manos. Él nos hizo un alma viviente. Pero entonces, tal vez nos preguntemos, ¿por qué, cómo podría el hombre perpetuar o extender su vida que Dios le dio? ¿Cómo él podría continuar viviendo para siempre? Porque el plan de Dios era que viviéramos para siempre con Él. Dios le dio al hombre un cuerpo perfecto, le dio un cuerpo incorruptible. También lo puso en un medio ambiente perfecto, donde no habían virus, no habían enfermedades, no habían bacterias, no había nada que lo iba a dañar. También le dio leyes de salud, que el hombre, bueno, en su naturaleza él obedecía. El hombre en sí no se iba a enfermar, él no se iba a morir, porque Dios le dio ese don de la vida. Él le dio todo lo que él necesitaba, le dio el don de la vida. Pero a pesar de eso, aún siendo perfecto, viviendo en un medio ambiente perfecto y con leyes de salud perfectas, Dios igual puso un símbolo, una señal de obediencia para que el hombre supiera de que la vida dependía de él. Y estoy hablando del árbol de la vida. Voy a pedirle a alguno que me lea Génesis 2:9, por favor. Génesis 2:9. Dios, el Eterno, había hecho nacer la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el amor de la vida en medio del jardín, y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Amén. Gracias. Bueno, noten que Dios colocó en medio del huerto el árbol de la vida. Para que el hombre pudiera seguir viviendo, él tenía que comer regularmente de ese árbol. Eso quiere decir que el hombre no tenía vida propia. El hombre no era inherente, la vida del hombre dependía de Dios. Y por eso Dios le dio para comer el árbol de la vida. Es decir, la vida del hombre era contingente, no era una vida absoluta ni propia. ¿Saben una cosa? Yo comparo el árbol de la vida con el cargador de un celular. Para nosotros poder
utilizar todas las aplicaciones y utilizar el celular, lo tenemos que cargar regularmente. Asimismo era el hombre, él tenía que cargar su batería para poder vivir y tener esa energía. Ahora les voy a compartir dos citas de Elena G. de White que nos hablan sobre el árbol de la vida. Y la primera cita la encontramos en el libro Testimonios de la Iglesia, volumen 8, página 288. Y dice así: el fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén tenía poder sobrenatural. Comer de él significaba vivir para siempre. Sus frutos eran el antídoto de la muerte. Sus hojas tenían el fin de perpetuar la vida y la inmortalidad. En el libro Patriarcas y Profetas también nos dice, en la página 44, nos dice que para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuamente comer del árbol de la vida. Privado de ese alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguírsele la vida. En otras palabras, sería el celular que no se cargó. Finalmente se descargó y no lo podemos usar, ya no tenía energía. Eso mismo le pasaría al hombre. Si no comía del árbol, su energía se iba a disminuir. Entonces, hermanos, vemos que Dios creó al hombre como un alma viviente. Él nos hizo y nos dio como una señal de obediencia, podría decir así, el árbol de la vida, que nos indicaba de que nosotros dependíamos de Dios para seguir viviendo. Lo único malo es que lamentablemente nos dice la Biblia que entró el pecado en el mundo y con el pecado entró la muerte. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la muerte? Así como nosotros estudiamos que la vida es esa unión de la materia, del polvo de la tierra que forma el cuerpo y el soplo de vida forma el alma viviente, la muerte es esa separación, la separación de cuerpos. El cuerpo se separa y regresa a la tierra, que es de donde salió. Y el soplo de vida regresa a Dios porque Él fue el que lo dio. Nosotros leímos en Génesis 2:9 que había otro árbol en el huerto del Edén. Ese otro árbol se llama o se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les voy a leer lo que dice Génesis 2, 15, 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Hermanos, Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos comiesen del árbol de la vida, ese día ellos iban a morir. Pero noten que había alguien en el huerto que odiaba a Dios y él quería compartir con Adán y Eva una gran mentira. El problema es que ellos decidieron escuchar esa gran mentira. Ese personaje del que le estoy hablando es la serpiente antigua, ese llamado Satanás, el diablo. Dios les dijo a ellos: no comerán, no coman de ese árbol, porque el día que ustedes coman, ustedes van a morir. Pero el Satanás les dice: no van a morir. Lamentablemente, el hombre decidió desobedecer. Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, por causa de la desobediencia, Dios tuvo que pronunciar la sentencia a Adán. En Génesis 3:19 nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. ¿Por qué iba a morir el hombre entonces?
Gracias a la desobediencia de ellos, ya ellos iban a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo corruptible, perdón. Ya ellos se iban a empezar a degenerar. El medio ambiente ya se iba a empezar a deteriorar por causa del pecado y de la desobediencia. Ya el hombre ya no iba a poder cumplir las leyes de salud que Dios les había dejado. Entonces, podemos ver de que todos esos factores iban a hacer que el hombre se degenerara y iba a morir, pero la causa principal era porque ellos ya no iban a tener acceso al árbol de la vida. Porque imagínense qué aterrador sería pensar de que el hombre en pecado y pudiera comer del árbol de la vida. Ellos hubieran podido seguir comiendo y viviendo continuamente, indefinidamente en pecado. Eso sería algo aterrador. Voy a pedirle a alguno que me lea Génesis 3, capítulo 3, versículo 22 al 24. Génesis 3, capítulo 20. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labraran la tierra de la que fue tomado. 24 también. Sí. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ven, hermanos, ciertamente ahora el hombre tenía un cuerpo imperfecto por causa del pecado y se iba a degenerar el medio ambiente. Ya el hombre iba a violar las leyes de salud. Entonces, ciertamente se iba a acabar más rápido su batería y él se iba a morir. Pero ellos, si hubieran tenido el acceso al árbol de la vida, a pesar de esos factores, ellos hubieran podido seguir viviendo para siempre, para siempre. En sí mismo, el hombre no tenía vida inmortal, porque la Biblia nos enseña que el hombre tenía que comer continuamente del árbol de la vida para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ese era el don de Dios, el don de Dios que le había dado al hombre para que él pudiera vivir con él para siempre. Pero ¿saben de qué le hubiera servido a Dios prohibirles el acceso al árbol si ellos ya tenían un alma inmortal? Que si aunque se hubiera muerto, su alma hubiera salido y iba a vivir con él. De nada le hubiera servido prohibirles el acceso al árbol. Pero saben, el hecho de que Dios les prohibiera de comer del árbol de la vida indica de que ellos tenían inmortalidad, porque en efecto ellos murieron. Pero saben una cosa, hay algo aún más serio en todo esto. Si el hombre en sí mismo era inmortal, no era necesario que Jesús viniera a este mundo a morir por nosotros. Esa doctrina de que el hombre tiene inmortalidad hace necesaria la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados para darnos la vida eterna. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ver y de creer de que el hombre en sí tiene un alma que vive dentro, que es algo separado, porque eso hace innecesaria la obra de salvación que hizo Dios para nosotros desde el principio. Les quiero compartir algo muy interesante. Eso lo vemos en el libro de Génesis 5 y son las edades de las personas que vivieron antes, bueno, después de la caída del hombre y antes del diluvio. No les voy a leer el capítulo, pero sí quiero mencionarles los años en los que ellos vivieron. Y dice que fueron 930 años, 912 años, 910, 895, 969, 777. También dice que Noé vivió 950 años. ¿Cómo ellos podían vivir tan largo periodo de tiempo? No sé si alguna vez se lo han preguntado. Pero esto es porque ellos tenían la batería más cargada, ya que ellos estaban más cerca de la creación.
Pero igual, a pesar de todo eso, ellos murieron. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les voy a compartir otra cita de Elena G. de White, que lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 978. Dice así: al comer Adán y Eva del árbol, reconocieron que dependían de Dios. El árbol tenía el poder para perpetuar la vida. Mientras comían de él, no podían morir. Los antediluvianos eran tan longevos porque recibieron de Adán y Eva el poder revivificante que impartía este árbol. ¿Ves? Entonces ellos, al estar más cerca de la creación, es por esa razón que ellos tenían, por decirle así, su batería más cargada. Igual ellos murieron. Pero veamos los que vivieron después del diluvio, digamos, después del diluvio y hasta los años del patriarca Abraham. Eso lo podemos ver en el capítulo de Génesis 11. Dice que vivieron 600 años, 438, 473, 239, 230, ya van bajando, 148, 205, 175. Ya el hombre cada vez tenía un cuerpo más imperfecto y el medio ambiente ya estaba cada vez más deteriorado. Por eso ellos ya los años se le iban acortando un poco más. Vemos que Moisés vivió, ¿cuántos? 120 años. Y ahora en los tiempos de nosotros, ¿cuánto es lo que vivimos? El salmista David dice en Salmos 90, versículo 10, que la longitud de año de vida son 70 años y se extiende a 80 años. Ahora, y esa es nuestra realidad. Hay algunos que llegan a 100, 105 años, pero eso ya es una excepción. Pero ya cada vez nos estamos deteriorando más y con cada enfermedades y con cada virus y cosas que vienen por años, cada vez nos estamos muriendo hasta incluso más rápido. Pero bueno, quiero que volvamos a un punto que tocamos al principio. Y eso lo vimos en Génesis 2, versículo 16. Dios le dijo a Adán y Eva que el día que ellos comieran del árbol de la vida, el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día ellos iban a morir. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué razón Adán y Eva no murieron ese mismo día? Ya que ahí decía que ese mismo día ellos iban a morir. Pero saben una cosa, aquí llegamos a un punto que nos llena de mucha esperanza, porque ya el hombre ya no iba a poder comer del árbol de la vida. Entonces, ¿tenía alguna esperanza de vivir a pesar de haber pecado? En Génesis 3:21 nos dice que el mismo día que Adán y Eva pecaron, se realizó un evento sumamente importante. Ese día, mis hermanos, sí hubo una muerte, pero no fueron ellos. Veamos lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, quiero que noten una cosa. Dios cuando nos creó, Él nos vistió con su poder, nos vistió con la gloria de Dios. Tenían ese traje de luz. Entonces, el primer resultado del pecado de Adán y Eva fue que ellos quedaron desnudos, ellos perdieron esa gloria de Dios. En otras palabras, la desnudez es el fruto del pecado. Pero ahora Dios dice que Él tomó túnicas de pieles y los vistió. Entonces, no cabe duda, a mí no me cabe ninguna duda de que hubieron que sacrificar 1 o 2 animales para que Dios pudiera sacarle las pieles y poderlo revestir del pecado. Esos animales sacrificados ese día representaban el hecho de que Jesús iba a venir a este mundo a derramar su sangre para cubrir la vergüenza de su desnudez y poder darle al hombre una vez más la esperanza de la inmortalidad. Quiero que leamos el libro de Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 18 al 20, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Le voy a pedir a alguien que por favor me lo lea. Claro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces, ven, ya el plan estaba elaborado desde antes de la fundación del mundo. También en el libro de Apocalipsis 13:8 nos indica que el plan de salvación ya había sido elaborado desde que antes que el hombre pecara. A ver si alguien me lee Apocalipsis 3:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Ven, eso quiere decir que el día que Adán y Eva pecaron, ese día ellos tenían que morir. Pero ese día se sacrificaron 1 o 2 animales, donde Jesús les estaba indicando que Él era el Cordero que iba a venir en el futuro para venir a pagar por la deuda del pecado de ellos. Tal vez algunos se preguntarán, bueno, si nosotros aceptamos a Cristo y aceptamos el Evangelio y Cristo me da ese don de la inmortalidad, ¿por qué entonces nosotros nos seguimos muriendo? ¿Por qué no morimos? Mis hermanos, la muerte que nosotros sufrimos ahora, esta primera muerte, según la Biblia no vale nada. Eso es como un sueño, es un momento de silencio, hasta que Cristo regrese a este mundo para darnos el toque final de la inmortalidad. Hay un texto muy hermoso, Primera Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Nos habla sobre la resurrección del hombre cuando Cristo regrese. Y voy a pedirle a alguien, si me lo quiere leer, por favor. Primera Por lo cual Tesalonicenses os 4. decimos esto en palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Eso a mí me llena de tanta esperanza. Entonces, eso quiere decir que si yo recibo al Señor como mi Salvador, la Biblia me dice que si yo estoy en Él, es decir, tengo la garantía de la inmortalidad. Si yo llegase a morir esa noche, no tengo nada de qué preocuparme porque ya Jesús murió la muerte que yo tenía que morir. Y cuando yo lo recibo, cuando yo lo acepto como mi Salvador, y cuando Jesús regrese, Él me va a dar ese toque final de la inmortalidad que Él me garantizó cuando yo estaba viva. Entonces no hay nada de qué preocuparme. Si nosotros lo recibimos a Él y lo aceptamos, cuando Él regrese, tenemos la garantía de que Él nos va a resucitar. Alguno que me lea Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 55. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Cuándo es entonces que vamos a recibir la inmortalidad? La Biblia dice a la final trompeta, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso, si yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Creador, y si yo me arrepiento de mis pecados, y si yo llegase a morir esta noche, no tengo nada que preocuparme, porque ya Jesús ha escrito en su registro de que yo voy a recibir la inmortalidad cuando Él venga, porque Él pagó la deuda del pecado, la deuda de mis pecados. Pero saben, les quiero que volvamos a la idea del árbol de la vida. Y dice, Dios puso Dios puso el árbol del huerto como un símbolo de obediencia, de que nuestra vida depende de Él. Nosotros no dependíamos de nosotros mismos, no tenemos vida inherente como estudiamos. Nuestra vida depende de Él. Y por eso Él puso el árbol como un símbolo. Si el hombre comía del árbol, íbamos a seguir viviendo. Es decir, su inmortalidad dependía del árbol. Pero Dios le dijo, si pecas, te voy a vetar y no vas a comer más de ese árbol. Lamentablemente, el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por lo tanto, Dios lo sacó del huerto a él y a toda su descendencia. Ya no podía comer del árbol. La vida del hombre ya no iba a ser inmortal. Los seres humanos ahora morimos. Pero Jesús le dijo, aunque ustedes se mueran, si ustedes me reciben a mí en vida, aunque mueran a través de mi vida, vivirán. Y cuando yo regrese, vivirán. ¿Por qué? Porque Él nos dará el toque final de la inmortalidad. Dice Él que nos va a resucitar del sepulcro para poder vivir con Él para siempre. Entonces llegamos a un punto crucial. Y es que cuando Jesús resucite a sus hijos, imagínense que vamos a tener nosotros otra vez el acceso al árbol de la vida. Vamos a volver a tener vida eterna, vamos a poder vivir con Jesús, vamos a volver a tener esa inmortalidad. De esa manera, Dios nos quiso enseñar de que nuestra vida no dependía de nosotros mismos, nuestra vida dependía de Jesús. Que Él, la inmortalidad que nosotros tenemos por dentro en nuestra vida es única y exclusivamente en Él. Vamos a ver unos versículos que hablan sobre la restauración del hombre. Y les voy a leer Apocalipsis 21:4, que habla en el momento cuando termine el pecado y la miseria en este mundo. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Noten que la Biblia dice que ya no va a haber más muerte, ya las primeras cosas ya pasaron. Entonces la pregunta clave, ¿por qué es que ya no va a haber más muerte? Bueno, gracias a Dios por su palabra, porque Él en su misma palabra nos contesta. En el libro de Isaías, capítulo 66, nos dice que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, vamos a hacer algo de mes en mes y de sábado en sábado, muy importante. Dice Génesis 66, 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanece delante de mí,
dice Jehová, si permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora todos sabemos la razón por la cual de sábado en sábado nos vamos a reunir, porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva vamos a guardar el séptimo día sábado. Ese día que Dios ha hecho desde la creación del mundo. Y así vamos a poder compartir con Él cada sábado. Pero saben, también dice que vamos a ir de mes en mes. ¿Y por qué dice aquí que vamos a ir de mes en mes a adorar delante de Él? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 22, 1 y 2. Nosotros vamos a ser restaurados nuevamente al árbol de la vida y vamos a ir de mes en mes a participar del árbol de la vida. ¿Para qué? Porque vamos a cargar nuestra batería y así vamos a poder llenarnos de vitalidad y de la energía que necesitamos para vivir. Le voy a pedir a alguno que me lea, por favor, Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Vean que aquí dice que tenía un fruto cada mes. Eso quiere decir que vamos a comer del árbol de la vida. Y en Isaías 66 nos dice que íbamos a ir de mes a mes a orar. ¿Ok? A eso a mí me dice que vamos a ir a comer. Vamos a ir a probar ese fruto nuevo cada mes y vamos a ir a reabastecer nuestra energía. Aunque pueda que tal vez se pregunte, no, aquí no dice que vamos a ir a comer del árbol de la vida. Pero la Biblia misma se contesta en Apocalipsis 2:7, solo para que les quede claro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ven? Vamos a ir a comer. Si vencemos, vamos a ser restaurados y vamos a poder disfrutar del árbol de la vida. No solamente vamos a admirar el árbol, vamos a compartir cada sábado, de sábado en sábado y de mes en mes. Vamos a disfrutar con el Señor. Entonces, ¿cuál es la garantía de que nosotros podamos algún día participar de ese árbol y poder compartir con el Señor eternamente? ¿Cuál será esa garantía? Todo tiene una condición, mis hermanos. Y es que si nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, tenemos que aceptarlo ahora para que podamos tener esa garantía. Nosotros tenemos que aceptar a Jesús para que Él pueda hacer ese cambio en nosotros, que la muerte de Jesús, que Él murió aquí en la cruz, sea la muerte que nosotros tenemos que recibir. Si nosotros recibimos a Jesús, ahora podemos tener la garantía de la inmortalidad. Eso quiere decir que si yo llego a morir, Jesús, cuando Él venga, Él me va a resucitar y vamos a poder restaurar, me va a poder restaurar y vamos a poder disfrutar del árbol de la vida mes a mes. Porque vamos a leer Juan 3:16, que encontramos estas palabras tan significativas que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, nosotros no tenemos vida eterna nosotros mismos, porque aquí dice que yo tengo que recibir y yo tengo que creer en Jesús para poder recibir la vida eterna. Es más,
Leamos primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12. Nos dice que, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Nuestra esperanza de vida no se encuentra en un alma inmortal que está por dentro de nosotros, que ni siquiera Dios puede destruir. Esa alma de que sale y se va a todas partes, se va al cielo o encarna en otras personas o en otras cosas. No, nuestra esperanza de vida no se encuentra en eso, nuestra esperanza de vida se encuentra en Jesús. Por eso, si yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Redentor, Él es el que me va a dar esa vida. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, nos habla cómo nosotros podemos estar en Jesús. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, mis hermanos, en el momento cuando yo llego a estar en Cristo, es en el momento del bautismo. Si yo llegara a bautizarme, les voy a explicar un momento cómo es, por qué es que Jesús o por qué es que Dios estableció esta ceremonia de incorporación del hombre en Jesús. En realidad, la Biblia nos dice que Jesús vivió una vida perfecta. Jesús murió y fue sepultado. También fue resucitado para no morir más. Entonces, en la ceremonia del bautismo, yo me incorporo a lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque yo también he vivido, pero mi vida llena de pecados. Pero cuando yo recibo a Jesús, la vida perfecta de Él está en lugar de mi vida. Y luego, cuando estoy sepultado en las aguas del bautismo, estoy simbólicamente diciendo de que estoy muriendo de mis pecados. ¿Por qué? Porque cuando estoy debajo del agua ya dejo de respirar. Y cuando una persona muere, no respira. Entonces, simbólicamente yo estoy diciendo de que estoy muriendo en mis pecados. Y cuando salgo del agua del bautismal, vuelvo a vivir en son de vida. Es decir, sepultado en las aguas, simbólicamente estoy muriendo. Y cuando salgo a novedad de vida eterna. Si nosotros recibimos a Jesús, si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestra vida va a estar incorporada en la de Jesús. Entonces, no tenemos tiempo que perder. Debemos de aceptar a Jesús ahora, porque ahora es la garantía. Mañana no sabemos o más tarde no sabemos si vamos a seguir vivos. Y si nosotros no nos arrepentimos, no confesamos nuestros pecados, Jesús no nos puede garantizar eso. Y si nosotros llegamos a morir, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya no vamos a tener la esperanza de la vida eterna. Yo los insto que nos revisemos nuestras vidas, que nos preparemos, porque Jesús está muy cerca a venir. Él está ya a las puertas. No tenemos tiempo que perder. Es ahora cuando tenemos que aceptar a Jesús. Es ahora cuando nosotros tenemos que entregar nuestra vida, incorporar nuestra vida en la de Él. ¿Por qué? Para que Él nos pueda dar esa garantía de la vida eterna y así podamos vivir con Jesús. Y así, cuando Él regrese, si nosotros estamos muertos, Él nos va a resucitar y nos va a dar ese toque el toque final de la inmortalidad. Y vamos a poder vivir con Él por la eternidad. Ese es el mensaje que les tenía para hoy. Quiero que inclinemos nuestros rostros para tener una pequeña oración. Padre Celestial que moras en el cielo, quiero darte las gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, por hablar con nosotros este día. Pedimos, Señor, que nos ayudes para que nosotros podamos tomar la decisión ahora de aceptarte, Señor. Que podamos, Señor, cambiar nuestra vida y poner tu vida en vez de la de nosotros.
aceptarte como nuestro Creador y nuestro Salvador, Señor. Sin ti no somos nadie y no tenemos esperanza de vida, Señor. Y sabemos que tú estás pronto a regresar. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu toque cada uno de nuestros corazones, cada uno de nuestros oídos y que podamos escuchar tu voz y tomar esa decisión que necesitamos, Señor, para cambiar nuestra vida y aceptarte a ti y vivir la vida que quieres que nosotros vivamos. Gracias te damos por el plan de salvación. Gracias por Jesús que vino a morir por nosotros para darnos esa oportunidad. Gracias, Señor. Bendícenos en el resto del día y líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.